Hola, ¿qué tal? Somos Pilar Bellés y Rebo desde Castellón, España, y en esta tertulia de Casa IAM con Ada Zagalia, dedicada a la caída de los grandes imperios, les voy a hablar de por qué cayeron los grandes imperios europeos. Los imperios europeos fueron de una época un proceso que se caracterizó por el desarrollo del capitalismo industrial y la expansión colonial a las grandes potencias de África, Asia y las islas del Pacífico. Los principales imperios mercantilistas fueron España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. El imperio francés, por ejemplo, ocupó los territorios de África e Indochina, España, la zona de Hispanoamérica, entre otros. Por ejemplo, Alemania, Italia, Portugal y Holanda y las potencias como Estados Unidos o Japón también ocuparon sus territorios. Y el más poderoso, el imperio más grande de la historia de la humanidad fue el británico, ya que abarcó países de los 6 continentes y también del territorio antártico británico. Las causas del imperialismo, pues el dinero, como siempre, la necesidad de estos estados europeos de obtener materias primas y mercados para su producción industrial, y acelerando el aumento de la población a finales del siglo XIX. Entonces hubo movimientos migratorios y mucha gente se fue hacia allá. Y el dominio de los territorios, establecer rutas comerciales y zonas estrategias para la industria. Como he dicho, las causas son fundamentalmente económicas y el imperialismo fue consecuencia de la revolución industrial, el aumento de población, y sin tener que pagar tasas aduaneras podían exportar los productos de la metrópolis. Pero no pensaron tal vez en las consecuencias, las terribles consecuencias del colonialismo, como es la terrible pérdida de identidad de los pobladores indígenas, o la pérdida de su lengua, de su religión, de aquellos estados que tenían ya su propia cultura. Y provocó también graves incrementos de desigualdad al repartir los capitales y establecer relaciones de servidumbre. Se han hecho muchas injusticias en ese sentido, no las voy a nombrar todas, pero decir que la metrópoli malgastaba a veces el dinero en continuas guerras en lugar de crear puestos de trabajo para la población. Los abusos continuaron y vino la inevitable caída. En general, todos los imperios europeos tenían se repetían estas causas, ¿no? Debilidad interna, llegó un momento que hubo corrupción, una burocracia excesiva, pérdida de espíritu innovador, los problemas económicos, mala gestión, despilfarro del dinero que traían, conflictos y presiones externas, guerras prolongadas y que al final acaban independizándose, y el deterioro social, divisiones sociales, populismo, pérdida de los valores cívicos, tensiones, etc. En el caso del Imperio Español, la causa de su caída fue la inversión en guerras en lugar de industria moderna y la creciente competencia comercial de Inglaterra y Holanda y los movimientos independentistas de América tras la invasión napoleónica de España. Cuando España estaba con los franceses que nos habían invadido, aprovecharon para independizarse. Y el desastre del 98 con la derrota en la guerra contra Estados Unidos, que significó la pérdida de las últimas colonias a ultramar. Los grandes imperios europeos en general cayeron debido a una combinación de factores internos, corrupción, burocracia, tensiones sociales, etc. Y yo les he dedicado, como no, este poema, Tu gran imperio, y lo he dedicado en este caso a la caída del Imperio Español. Escalaste hasta el punto más alto, imperio tras la colonización, veloz subías los nuevos peldaños, riquezas coloniales sin pudor. Aquel poderío volando al viento, despotismo y corrupción al final, en guerras malgastando el dinero, pero lograron independizar. Nacieron los países con firmeza, volaron en un mar de libertad y tras unas grises nubes de pobreza y con un horizonte al que mirar. Pues un abrazo desde España, Pilar Bellés y Rebo.